Les quiero contar como referencia el primer libro que yo empecé a leer en la Biblia fue el libro de Jonás. Y Dios sabía perfectamente por qué tendría que ser ese libro. Jonás se parece mucho a mí, un poco rebelde, un poco querer hacer las cosas como a como él le parecían mejor, ¿no? Entonces, para ver eso, vamos a... mi primer punto acerca de esto es cuando leemos la Biblia, Dios nos da instrucciones precisas. O sea, cuando nosotros empezamos a escudriñar y a ver y a aprender acerca de la Biblia, Él es preciso con las cosas que nos enseña. Él no nos da así como un laberinto o un... no, ¿cómo se dicen? Clues. Sí, o sea, él no, Él es preciso y directo y nos habla así. Entonces vamos a ver lo que le dice vamos a ver el capítulo 1 de Jonás, el versículo 2. Y Dios le dice a Jonás, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Preciso, ¿verdad? Le está diciendo exactamente lo que él quiere que haga. Y Jonás, como es un hombre muy obediente, va y lo hace inmediatamente. ¿Eso es lo que hizo Jonás? No, ¿verdad? Jonás, dice, antes de que cambie, de ver el siguiente versículo, ¿cuántas veces a ti te ha mandado Dios a hacer algo? Ya sea a través de su palabra o a través de la escritura a través del Espíritu Santo. Que has sentido en tu corazón que Dios quiere que hagas esa cosa y la hiciste. Es algo que tú quiero que te quedes pensando en eso. Vamos a ver lo que dice Jonás en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para allá. Jonás hizo todo lo contrario de lo que Dios le había mandado a hacer. Y por eso yo me relaciono mucho con Jonás. Porque cuando yo empezaba en esto de seguir a Jesús, había cosas que me costaban hacer. Porque no creía bueno, no sé si no creía, sino que no me convenían mucho por mis intenciones, su manera o en el formamiento que yo tuve en mi vida. Y me quedó muy claro algo que me dijo el persona que me estaba discipulando, ¿no? Le llamo y le digo, hermano, ¿sabes qué? Esto de seguir a Jesús es muy difícil, me cuesta, no creo que lo pueda hacer. Y el hermano me dice, no, hermano, es fácil. Y ahí tuvimos un poquito jalándole, yo que sí y él que no, ¿verdad? Y me dice, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que la razón por la que a usted se le hace difícil seguir a Jesús es porque usted quiere hacer las cosas de la manera que ha vivido toda su vida y Dios le está enseñando una nueva manera de vivir. Entonces me dice, solo prácticamente sea obediente y tome una decisión. ¿Cuántas veces no te has encontrado tú en ese dilema de querer hacer lo que sabes que es la voluntad de Dios, que le agrada a Dios y estás ahí, ¿no? Debatiendo, peleando, resistiéndote a eso que el Señor quiere para ti. Entonces lo que yo te digo ahora es, decídete. Si has estado ahí o si estás ahí, decídete y haz lo que Dios tiene preparado para ti. Y vas a ver la bendición de Dios.
Te lo puedo decir por experiencia propia. Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben el resto de la historia, de las cosas que pasaron en el libro de Jonás. Jonás se montó en el barco, salió, vino una tempestad, y los que estaban ahí en el barco, ¿qué está pasando? Y Jonás salió y dijo que él era el causante de eso, ¿verdad? Y lo echaron al mar, y ya después que viene un pez y lo traga y lo tira, y finalmente Jonás ve la mano de Dios y es obediente. Y termina haciendo lo que Dios le pide que hiciera. Mi pregunta a ustedes es que, ¿qué estás haciendo cuando Dios te habla? En su palabra y a través del Espíritu, como lo habíamos dicho. ¿En qué área el enemigo te está atacando o no te está dejando hacer lo que Dios quiere que hagas? Te recuerdo, el Espíritu Santo no te va a soltar. Hay veces que yo no quería hacer cosas y Dios me llamaba y me incomodaba. Y eso es cuando dice la Biblia que no contristéis al Espíritu Santo. Cuando sientes eso que incómodo y que sabes que Dios quiere para ti, que te sientes mal, es el Espíritu Santo que está tratando la carne y el espíritu y no te va a soltar. El punto número 2 es la obediencia. Se aprende. Y te quiero animar, a ti que te cuesta, si es que te cuesta obedecer. La obediencia se aprende, es una disciplina. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Eso lo dice en Hebreos 5:8. Dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. O sea, si te sentías así como que, pues no se me da. Aprende, ¿verdad? Aprende de Jesús. Él te muestra que hay que esforzarse. Y quiero contarles un poco acerca de cómo yo he experimentado y aprendido la obediencia a través de mi vida. Yo como cuando comencé mi caminar en Cristo, me recuerdo que yo comencé una empresa de transporte y ya andaba en esto de seguir a Jesús. Y un domingo tenía un trabajo que hacer y requería que yo estuviera allí. Pero yo le había hecho una promesa a Dios, que el día de descanso, que era el domingo, iba a dedicarlo a Él y a pasar tiempo con mi familia. Entonces, un mecánico me dice que tenía que arreglar ese camión. Y yo, pues lo hacemos el sábado. Dice, no, solamente puedo el domingo. Entonces ahí es donde fue la prueba de mi obediencia. Y le dije, no, el domingo no puedo. Y me dice, pues si no es el domingo, hasta el lunes. Y yo no quería perder de trabajar el lunes. Entonces tuve que ceder a tomar una decisión. Ya sería dejar de venir a congregarme, de compartir con mis amigos, con mi familia en Cristo, o trabajar el domingo. Y sentí la convicción del Espíritu Santo que me dijo, tú hiciste una promesa. ¿Qué vas a hacer? Entonces fui obediente y le dije al mecánico, no, ¿sabes qué? El domingo no. Lo podemos hacer si quieres el lunes. Y son cosas, aparentemente son cosas como muy sencillas, ¿verdad? Que dices, pero ¿qué te pasa un día de trabajo? Pero esa es la pelea del espíritu con la carne. Hay que hacer una prueba, a lo mejor no es una prueba muy trascendental que digas, pero a mí me ayudó en mi formación como cristiano. Porque a través de esa decisión yo pude ver la gloria de Dios. Porque cuando le digo al mecánico que no voy a poder trabajar, que no voy a poder hacer lo que si quiere lo hacemos el domingo, él me pregunta que por qué. Y yo le digo que porque tengo que ir a la iglesia. Y cuando le digo eso, el mecánico, no. Si es así, entonces no te preocupes, yo lo hago solo.
Entonces, tú dices, fue un diálogo, un tironeo y un peleo. Cuando yo me sometí a Cristo y hice lo que le había prometido, Él se glorifica. Entonces, yo no sé dónde estés tú. Si a lo mejor dices, pues que no me congrego, no vengo los domingos, y tú si me estás escuchando en el audio, en el video, si estás en esa pelea, entrégaselo a Dios y sea obediente y vas a ver la gloria de Dios. Otra de las ocasiones fue cuando el ministerio de hombres del que hablaba el hermano Vinicio, lo comenzó otro hermano y me invitaron. Y no quería yo quería venir y recibir, ¿verdad? Necesitaba aprender, quería aprender, pero ni tenía experiencia, ni sabía mucho de la Biblia, ni sabía mucho de las cosas de Dios. Y me daba miedo relacionarme con muchos de ustedes porque es puro arcángel. Y yo decía, no, estos muchachos me van a... me intimidaban, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería hacerme sentir que no sabía mucho. Yo he vivido mi experiencia es, trabajé en hotelería y tuve un puesto de gerencia, entonces me sentía un poquito muy elevado, pero cuando vengo aquí y me hacen sentir que, pues no es que me hagan sentir, sino que el Espíritu de Dios me dice, tienes que aprender. Y estaba en un nivel un poco más de madurez más bajo, me intimidaba eso. Entonces, el hermano me empieza a decir que por favor ponga la clase. En esa época estábamos viendo un video y me decía que si por favor lo podía poner. Y la primera vez le dije que sí. El próximo domingo me pide que lo vuelva a hacer y lo hice ya de regañadientes, como que sí, está bien, hermano. El tercer domingo solamente me dejó una notita ahí con un video y me dice, hermano, aquí te dejé el video. Y ahí yo me molesté, como Jonás ahí, todo renegando. Y las reuniones eran las 7:30 de la mañana. No a las 9 como es ahora, 9:30. 7:30. Y ahí estaba yo porque tenía hambre de Dios. Y me senté ahí y 7:40 y nadie. Y entonces empieza la frustración y el enojo. Y digo, Señor, yo quiero también estar durmiendo como los demás. Y me quedo ahí esperando. Dije, si para las 8:50 no llega nadie, yo cierro la puerta y me voy. Y eran las 7:48 y llegó un hermano. Dije, ching, ya no me pude ir. Y llega otro hermano, y otro hermano, y otro hermano. A las 8:50, 52, 53, ese cuarto estaba como nunca antes lo había visto yo. Dago no acostumbraba a ir a esa reunión y fue la primera vez que fue. Y yo me quedé ahí y me la pasé llorando durante el estudio. Y mis lágrimas eran de gozo, eran de confirmación. Porque yo antes de eso oré a Dios, le dije, Señor, si tú quieres que yo haga esto, muéstrame tu gloria. Y Él lo hizo. Y ahí son ya como 6 años del ministerio de hombres, ha crecido. Hemos visto cómo muchos hombres se han bendecido a través de él. Y lo que les estoy diciendo, en general, no se trata nada de mí. No le estoy diciendo cuán bueno es Javier, sino cuán bueno es Dios. Todo lo que le estoy hablando es testimonio de la gloria de Dios. Entonces, pero es increíble. Cuando tengo una dificultad, yo oro a Dios. Y eso es obediencia, porque eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, ¿verdad? Que oremos en toda ocasión, con ruegos y súplicas, ¿verdad? Y si yo no soy obediente a eso,
Entonces voy a tratar de solucionar las cosas, me voy a estresar, voy a quitar a Dios de ahí. Mira, Señor, hazte a un lado que yo puedo solucionar esto mejor que tú. Pero no, me someto y se lo entrego a Dios. Y le digo así, Señor, yo no puedo con esto. He intentado, he tratado, quiero, pero no puedo. Y me está matando esta angustia, porque nada cambia. Y ya cuando salgo yo de ese lugar de oración, donde le he entregado eso al Señor, la situación no ha cambiado absolutamente nada de mi problema. Sigue todo exactamente igual. Pero el versículo 6:5 dice que Él te va a guardar tu corazón y te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solamente pasa a través de la obediencia. La obediencia que Dios... Nosotros tuvimos una situación muy triste en el 2020 como familia. Una de nuestras hijas, Carolina, ahora presente, la diagnosticaron con cáncer en la sangre, leuquimia. Y nosotros sufrimos mucho por eso. La pasamos muy difícil. Y nosotros, obviamente, estuvo en el hospital, tuvo tratamientos, pero nuestra fe completa estaba puesta en Cristo. ¿Fue fácil? No. Claro que no. Fue muy difícil. En una ocasión me recuerdo que estábamos Miriam y yo en la camioneta, porque no, aparte de que estaba enferma, no la podíamos ver. ¿Se recuerdan? El COVID fue en el 2020. Entonces nosotros duramos 53, 56 días sin poderla ver. Y ella pasó esa enfermedad solita en el hospital. Y me recuerdo una vez que estábamos Miriam y yo en la camioneta y nos llama ella por el FaceTime, videollamada. Y nos dice, estaba angustiada y cansada. Y me dice, y yo pude ver su frustración y su dolor y sentirse sola. Y me dice, Miriam, ora por ella. Y yo en vez de decir, sí, vamos, en el nombre de Jesús, vamos a orar por ella, yo creo que igual o peor que Carolina. Y no tenía ni ganas de orar por ella. Porque yo no veía que Dios estuviera trabajando en su vida o en su enfermedad. Al contrario, yo la veía peor. Pero obedecí. Como sacerdote de mi hogar, como líder de esa familia, tuve que hablar con el ejemplo. Y oré por ella. No me recuerdo absolutamente nada que lo que oré. Y estoy convencido que fue el Espíritu Santo hablando a través de mí para que Carolina recibiera ese mensaje. Porque cuando terminamos de orar, ella estaba llorando y con gozo y animada. Y a través de esa oración que fui obediente y lo hice, también trajo paz a mi corazón. Y ahora puedo dar testimonio, y gracias a todos los que en esa época estuvieron con nosotros, apoyándonos en oración, y aquí está ella presente. 0 células cancerinas en su cuerpo. Y así es, para la gloria de Dios. He estado en esa misma época, fui a evangelizar en Florida. Y el último día antes de venirnos, estábamos pasando ya paseando, ¿no? En la playa, en la orilla de la playa, ya para irnos. Y le digo a mi hijo Alejandro, que fue que me acompañó, y veo a un señor con una niña y le digo, hijo, el Espíritu Santo me llama que vaya a hablar con él. Y yo esperando que él me dijera, no, pues vámonos, ya nos estamos yendo ya. Y me dice, pues ve, vamos. Y digo, ok, pues vamos. Y me acerco y le pregunto al Señor, ¿cómo está?
Y eso para los que dicen que es difícil evangelizar, les voy a decir que solamente un saludo puede abrir la puerta para todo. Y me contestó, más o menos. Y me siento al lado de él, estaba sentado. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y dice, ¿ves esa niña que está ahí en el agua? Y le digo, sí, en la playa. Dice, es mi hija, tiene 8 años y tiene leucemia. Y le digo, dice, ¿pero tú qué vas a saber de eso? Y saco mi teléfono y le muestro todas las fotografías de Carolina con su bata del hospital y le cuento la historia. Y nos ponemos a llorar y me pregunta, ¿puedes orar por mi hija? Y le digo, claro que sí. Y entonces su esposa y el resto de la familia estaban alejados y les dice, ven, que este es un hombre de Dios. ¿No saben cómo me hizo sentir eso a mí? Yo no sentí orgullo, sentí un gozo que solamente Dios te puede dar. Pero fue a través de la obediencia de que yo me pude haber ido y pude dejar eso desapercibido. Pero la experiencia de que ver cómo Dios se glorifica en todo esto, me lo hubiera perdido. Y llega la señora y oramos por ella y por la niña y nos fuimos en paz. Y hay muchas otras ocasiones donde he visto cómo Dios, haciendo obediente a través de Dios. Hace 2 semanas acabamos de regresar de un viaje misionero a la República Dominicana. Y si ustedes me preguntan que si yo quería ir a ese viaje misionero, no quería. No tenía ganas. Estaba muy ocupado. Tenía muchos compromisos y cosas que hacer. Pero la líder, la ministra de los jóvenes, Alexandra, me pregunta, Javier, ¿ya oraste a Dios por esto? Y le dije, sí. ¿Y? Y le digo, ¿ya sabes la respuesta? Y dice, ok, ¿qué vas a hacer? Y yo ya había hablado con Miriam, entonces pude tomar la decisión en ese mismo momento. Le dije, sí voy. Porque tenía claro y sabía que Dios quería que fuera. Y les voy a decir uno de mis temores de no querer ir a República Dominicana. Era porque sé que en Haití hay mucha hechicería, sé que hay mucha magia negra, ¿sí? Y tenía miedo de enfrentarme a situaciones nuevas y que no supiera cómo hacerlo. Pero Dios me preparó antes. Cuando dije que sí, estábamos aquí afuera con Wilfrido y Marcela, platicando, aquí afuera, en una de las mesitas. Y ellos invitaron a una amiga de Arizona y vino a acompañarlos, creo que fue para la conferencia de mujeres el año, algo tenía que ver con las mujeres. Y estaban platicando, y estaba una de las hermanas, la hermana Carmen, platicando con esta señora, y yo estaba platicando con Wilfredo y con Marcela. Y de repente en nuestra plática, yo ya, pues es después del servicio, ¿no? Te quieres ir y comer, y era ya mi apuro, ¿no? Espérame, me dicen, y empezamos la conversación se extendió. Y en eso esta mujer, sentada en la silla, empieza como a convulsionarse. Y yo digo, lo primero que yo dije, Dios, ¿qué es esto? Porque yo nunca he visto una persona completamente sentada y sin apoyarse, brincar de la silla. Y yo dije, ¿qué es esto? Pues está enferma, ¿verdad? Lo primero fue un ataque epiléptico o algo. No, ella venía cargando algo y ya las mujeres estuvieron ministrando a ella. Dios estuvo trabajando y ella recibió sanación ese día. Pude ver cómo una persona, cuando Dios la toca, no es quién eres tú, sino quién es Él. Me dice la hermana, pastor, ore por ella.
Y yo en mi impotencia y en mi ignorancia, ¿y qué digo? ¿Verdad? ¿O qué hago? Y le digo, Señor, y lo primero que dije, Señor, ayúdanos, toma el control de esto. Le digo, porque Él sabe, o lo que esté ahí, que yo no tengo ningún poder, ninguna fuerza. Y empecé a orar, pidiéndole a Dios que tomara el control de eso. Y solo faltaron unos minutos cuando le dije, Señor, ayúdanos. Cualquier cosa que esté aquí, que no sea tuya, Padre, que se vaya en el nombre de Jesús. Y parecerá como algo como cliché, pero en lo que dije en el nombre de Jesús, esa mujer dejó de convulsionarse y de sentirse mal. Y nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pues tú cuéntanos qué pasó, pues nosotros no sabemos. Y podemos ver cómo Dios se glorifica. Y con eso dije, caray, otra vez, ¿verdad? No se trata de mí. Yo solamente, sí, obedezco, voy a hacer ese canal o esa persona que Dios va a utilizar. Entonces, cuando fuimos a República Dominicana, fui con una confianza, con una paz. Me sentí con autoridad, pero no mía, porque me queda bien claro que es de Él toda. Entonces, cuando soy obediente a Dios, puedo ver su gloria, puedo ver cómo Él se glorifica. Y no nada más eso, mi vida es bendecida. O sea, las promesas de Dios vienen a hacerse a cabo conmigo. O sea, obedezco, me demuestra su gloria y los beneficios son para mí. Entonces, la obediencia se practica. Ese es mi punto número 3. Hay que poner en práctica la obediencia. Si alguien te dice, te invito a un estudio bíblico, ¿qué vas a decir? Si Dios quiere, Dios sí quiere. Si alguien te invita a un evento de la iglesia, si Dios quiere, no, Dios quiere. Solamente nosotros ahora tenemos que practicar eso, ¿verdad? La obediencia. Ahí hablábamos el hermano al inicio de los anuncios. Hay muchas áreas de servicio y hay muchas invitaciones para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser obedientes o vamos a practicar la obediencia? Yo he tratado de vivir mi vida cristiana así como Jesús, así como Él me dice. Lo que dice en su palabra. No ha sido fácil. Pero como sé que a Dios le agrada la obediencia, no dejo de hacerlo. Continúo. Hay un versículo en la Biblia que yo predico mucho o hablo mucho. Y es porque tiene mucho sentido en mi vida. Y es Mateo 6:33. Dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Y que todo lo demás será añadido. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con ese con ese versículo. El contexto habla de la provisión de Dios, ¿verdad? Hoy en la mañana estuvimos hablando de eso con los hombres. Y habla de cómo Él tiene cuidado de nosotros, cómo Él provee. Y muchas veces solamente queremos lo segundo del versículo, ¿verdad? La añadidura. No, es primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él va a añadir todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo necesario. El reino de Dios no es como esto. No es material. Entonces, ese versículo a mí me recuerda mucho. Se los digo porque si están como yo,
primero tengo que buscar el reino de Dios, buscar qué Él quiere en mi vida. Si me dicen algo, yo tengo que primero buscar el reino de Dios. Si me invitan a hacer algo, primero tengo que buscar el reino de Dios. Tengo que consultar con papá. Tengo que preguntarle, ¿esto es tuyo? ¿Es algo que te va a glorificar? ¿O es algo que yo quiero decir sí solo para vanagloriarme yo? Entonces, ese versículo a mí me ha ayudado bastante y se los comparto con este sentido. A Dios le agrada la obediencia. No hay nada que tú hagas por obediencia que digas, ¿será que lo aprueba Dios? No. Todo lo que Él te pide que hagas y lo haces, Él se deleita con eso. Quiero cerrar con esta parábola. Es la parábola de los dos hijos. Está en Mateo 21, 32. Y dice así. Jesús le preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Cuando el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo, este contestó, sí, Señor, yo iré. Pero no fue. Y Jesús les dice, ¿cuál de estos dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entran ustedes en el reino de los cielos. Voy a terminar ahí, porque quiero preguntarte a ti, ¿dónde estás en tu vida? ¿Eres el hijo que Dios mandó a hacer algo y lo hiciste? ¿O eres el hijo que Dios mandó a hacer algo y dijo sí y no lo hizo? ¿Dónde estás? ¿Has creído en Jesús y su mensaje y sus enseñanzas? Síguelo haciendo. Que tú vas a ser el único beneficiado. Hoy es un día que tú puedes cambiar tu actitud contra Dios y hacer su voluntad a través de la obediencia. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por tanto amor, por tu bendición, por tu guianza. Te he pedido, Padre Santo, que nos guíes a todos a la obediencia. Que nos ayudes, Señor, a poder seguirte a ti fielmente. Pero ayúdanos a ser intencionales, Señor. Te pido, Señor, que cambies nuestros corazones, que los renueves. Te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Porque yo confío en un Dios que escucha las oraciones. Y todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.